Bueno, pues el día de hoy vamos a tener la plática en donde la licenciada Carla y su servidor vamos a dar la plática del tema de la jurisprudencia que tanto ha hecho, pues ahora sí que ruido, y que al final de cuentas es importante que ustedes estén aquí. Y bueno, pues entre los dos vamos a dar esta explicación de esta plática en cuanto al tema de la jurisprudencia. Y el día de hoy, bueno, está enfocado básicamente esta plática a los agentes de seguros, y queremos ser no técnicos, tan técnicos legales ni jurídicos, sino que se quede lo más claro posible lo que significa esta tesis que causó revuelo, y que explicarles de manera pues muy rápida, porque yo pienso que lo más importante de esta charla va a ser las preguntas o los comentarios que ustedes pudieran llegar a tener. Y yo pienso que eso va a ser lo más pues enriquecedor que vamos a poder tener. Entonces, bueno, vamos a dar inicio explicando, y dejo con ustedes a la licenciada Carla. Un gusto que estén con nosotros y pues a todos los participantes que por supuesto gracias por conectarse, y vamos a ver de qué se trata este tema. Ok, primero vamos a hablar de qué es la jurisprudencia para explicar un poco el contexto de lo que estamos hablando. Primeramente hay que entender qué es una jurisprudencia, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, que es esta jurisprudencia que ya dijimos que fue lo que salió. Una jurisprudencia es un conjunto de normas o de reglas que la autoridad jurisdiccional determina respecto de cómo se debe interpretar una ley. Aquí lo importante es, bueno, sabemos que están las leyes, pero al momento de llevarlos a la práctica, es decir, cuando se demanda en los tribunales, pues puede un juez interpretar esa norma en un sentido y otro juez lo puede interpretar en otro sentido. Entonces, cuando existen, ahorita vamos a ver cuándo se forma la jurisprudencia, pero básicamente la jurisprudencia es cómo interpretamos estas normas jurídicas. Y aquí les pusimos una definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una tesis, una contradicción de tesis y una jurisprudencia? Ok, para que exista una jurisprudencia hay los dos supuestos más comunes es 5 tesis en el mismo sentido, es decir, 5 resoluciones que se deriven en una tesis en el mismo sentido se hace una jurisprudencia. O cuando existen tesis que marcan sentidos contrarios, la Suprema Corte tiene la facultad, que fue lo que pasó en este caso, de decir, bueno, el juez dice A, y este juez dice que esta norma se interpreta como B. Entonces, yo, Suprema Corte, las analizo y digo cuál criterio va a prevalecer, si va a ser el A o va a ser el B. Y entonces, en este caso, fue lo que pasó. Había tesis en contrario, que ahorita vamos a explicar algunos de los ejemplos, y derivado de esto, se formuló esta jurisprudencia. Entonces, había criterios encontrados en estos artículos y ya se determinó cómo se debe de interpretar. ¿Ok? ¿En qué casos va a aplicar esta jurisprudencia o en qué casos aplica la jurisprudencia? Bueno, aplica en los tribunales competentes y cuando se demande un supuesto similar o específico. Es decir, ahorita vamos a ver cuál es el supuesto, pero para que quede muy claro, porque hay muchas dudas de entonces, ya es ley, se modificó, se va a modificar la ley, las aseguradoras ya lo van a empezar a utilizar y demás. Entonces, para ir como aclarando un poquito los conceptos, las jurisprudencias solamente son aplicables en los tribunales competentes. ¿Okay? Y vamos a ver cuál es la tesis en contrario.
Existía una de estas tesis en contrario para que podamos entender un poco el contexto de esa situación, es esta. Aquí tal cual nada más les copiamos como lo que consideramos más importante. El título de esta tesis decía, seguros. Bueno, se lee contrato de seguros, efectos del pago de la prima efectuadas temporalmente y su aceptación incondicional. Y el párrafo como más relevante de esta tesis dice, de tal suerte que si la aseguradora aceptó incondicionalmente el pago de la prima del seguro contratado de forma extemporánea, la relación contractual no se extingue, ni los efectos jurídicos que ella produce, pues solo se suspenden durante el periodo de incumplimiento por parte del asegurado, ya que la recepción del pago de la prima fuera del plazo legal, sin condición alguna, tiene como consecuencia la reanudación de los efectos jurídicos del contrato. Entonces, en esta tesis, si nos podemos dar cuenta, dice esta tesis, un juez, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un caso que se demandó y un juez determinó que aunque el asegurado haya pagado de forma extemporánea, si la aseguradora lo aceptó y no dijo nada, no produce ningún efecto hacia el contrato. Únicamente dice, durante el plazo que no pagó, durante ese plazo no tenía los beneficios del seguro. Y a partir de que la aseguradora recibió el pago, a partir de ahí se reanudan automáticamente los efectos del seguro. ¿Sí? Entonces, esta tesis existía, que esta tesis decía, bueno, si el asegurado pagó y demostró que pagó, no importa que haya sido fuera de tiempo, se reanudan y sigue vigente. Bueno, aquí yo quiero hacer el comentario precisamente de ese tema de la contradicción, porque así como está esta tesis, existían otras tesis que decían, no, si tú no pagaste a tiempo de acuerdo al artículo 40 y 41, está fuera, el contrato ya se extinguió, entonces ya no surte efectos y vamos a ponerlo así para que quede un poco más claro. Esta tesis estaba como a favor del asegurado y la otra tesis estaba a favor de la aseguradora. Y entonces por eso se llama contradicción de tesis. O sea, y las tesis hay que tener en cuenta, ojo, son solamente, se aplica, como lo dijo la licenciada, cuando se va el asunto a un juicio y los abogados la utilizan como argumento para tratar de ganar el caso. ¿Qué casos se daban en estas? Y ustedes a lo mejor, muchos de ustedes lo saben. El asegurado resulta que tenía que hacer el pago de una semestralidad, vamos a los casos, porque hay varios supuestos, pero la semestralidad, que el pago ahí no tienes los 30 días de gracia ni nada, son pagos vencidos de acuerdo a la ley sobre el contrato. Y entonces, ¿qué hacían los asegurados? O hacen, o el agente le decía, ve y córrele, paga, ¿no? O iban directamente al banco y metían el pago y entonces al meter el pago, la aseguradora, sucede el siniestro, vamos a suponer, tenían que pagar el día 30, pagan el día 1, que es cuando sucede el siniestro, van y pagan y entonces pues obviamente la aseguradora llega y dice, no, pues no te voy a pagar, ok, está bien, pero oye, yo ya pagué, ¿no? Pero ya pagaste fuera de término. Entonces ya tenía que pasar por conducir, la compañía seguía con la negativa, se iba a juicio y entonces ya en juicio los abogados, porque ahora sí vamos a ponerlo así, los abogados del asegurado decían al juez, espérame, es que se rehabilitó automáticamente porque la compañía recibió el pago. Entonces, al haber recibido el pago, entonces ya con eso ya está dentro del siniestro y por lo tanto debes de pagar. Y efectivamente aplicaban y esta tesis se creó. ¿Cómo se crea la tesis? Después de varias sentencias de diferentes sentidos y muchas en este sentido de a favor, vamos a ponerlo así, de los asegurados, porque ustedes saben bien que las compañías, imagínense tan grandes que hay muchas empresas, no van a poder determinar si esa prima
a qué asegurado corresponde. Por eso hay muchas compañías que te dan ya el número de referencia y el banco ya no te lo acepta por el número de referencia, porque es para evitar precisamente esos casos que, vamos a ponerlo, estaban goleando a la compañía de seguros, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo demás. Ok, entonces, ¿qué dice la jurisprudencia que se publicó el 21 de agosto? Dice, el contrato de seguro, consecuencias del pago extemporáneo de las primas de seguro o de la fracción correspondiente en los casos de pago en parcialidades en términos de lo previsto del artículo 40, párrafo primero de la ley relativa. Entonces, al respecto, como ya lo comentó el licenciado Fernando, pues había unas tesis que estaban a favor del asegurado y otras tesis que estaban a favor de la aseguradora. Entonces, eso es lo que se le conoce como la contradicción de tesis. Y la Suprema Corte se pronunció al respecto, de decir, bueno, a ver, estos criterios, uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿no? A lo mejor aquí ya, porque el problema es cuando se lleva a la práctica el artículo, ¿no? Decir, bueno, es que el artículo dice que tengo que pagar con un máximo de hasta 30 días, pero pues también no queda claro qué pasa si no lo hago en ese tiempo, ¿no? Entonces la Suprema Corte se pronuncia al respecto y dice, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de que tú pagues después de esos 30 días? Y aquí los tribunales llegaron a la conclusión de que las consecuencias que se produce del pago de los efectos es que no es aceptado y no es válido cuando se tiene el plazo de los 30 días. Entonces aquí ya se pronunciaron al respecto y dice, bueno, si tú vas a demandar un tema alegando que el seguro estaba vigente a pesar de que lo pagaste después de los 30 días sin avisar a la aseguradora y sin más, así como comentamos en el caso específico de que, oye, fui al banco y lo pagué y como tú no dijiste nada, que era la primera tesis que vimos, como tu aseguradora no dijiste nada respecto de ese pago, entonces se entiende que lo aceptaste y por lo tanto mi seguro no queda cancelado o cesado de sus efectos, ¿sí? Entonces ya las autoridades judiciales se pronunciaron al respecto y dicen no, no está y no va a ser válida la aceptación o si la aseguradora no se pronuncia al respecto de ese pago, ya no va a ser válido alegarlo en tribunales para decir que tu póliza estaba debidamente pagada. No es aceptable ya esta situación que tú lo demandes bajo ese argumento. Y esta es la jurisprudencia que las aseguradoras tendrían que hacer valer cuando se les demande una situación similar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Que ya lo decíamos. Ok, que los asegurados pagaban, como ya lo comentamos, en el banco y decían, pues ahí va el pago, ¿no? Y ya yo tengo el comprobante que hice en el banco y listo, ¿no? Y después los abogados demandaban ante tribunales y decían, pues la aseguradora ya lo aceptó, aquí está mi ficha de depósito del pago que yo hice, después de los 30 días, sí, pero aquí está y tú no me dijiste nada respecto de ese pago y por lo tanto mi siniestro debe de ser procedente. Entonces, como antecedentes encontramos estas situaciones, que hay que irnos a las situaciones en concretas y a lo que se refiere estos casos, del por qué salen estas tesis, ¿no? Entonces, el asegurado iba y quería demandar el pago del siniestro, a pesar de que no se hizo dentro de los 30 días y lo depositó simplemente en el banco, ¿ok? ¿Y cuál es la problemática? Que el asegurado actuaba bajo el argumento de la aceptación tácita de la recepción del pago, que decía, oye, pues tú tácitamente, aseguradora, cuando yo hice el pago, no me dijiste nada, ¿no? Y te quedaste con el pago de mis primas, que es el primer caso de la tesis que vimos. La aseguradora no se rehusó al pago, no me dijo que no lo podía pagar y entonces, por lo tanto, el seguro está vigente, ¿no? Y al respecto, pues es por eso que se creó esta jurisprudencia,
para aclarar este tipo de supuestos. Y una de las preguntas que hacen respecto a este tema, dicen, entonces ya no va a haber rehabilitación de pólizas. ¿Esto significa que ya no vamos a poder hacer rehabilitación de pólizas? Ok, aquí algo muy importante. Esta jurisprudencia no habla nada acerca de las cláusulas de la rehabilitación de las pólizas. La rehabilitación de las pólizas es una figura que no está contemplada en la ley. No la van a encontrar en algún fundamento en la ley. Es una cláusula que las aseguradoras implementan en sus contratos de seguros. Esta cláusula va a depender de cada aseguradora y de cada contrato que exista. Entonces, para saber si ese seguro se puede rehabilitar o no, se tendrían que remitir a las condiciones generales del seguro. Aquí ha habido un poco de controversias porque el artículo 41 de la Ley sobre el Contrato del Seguro dice que no se admite pacto en contrario a esta situación. Entonces aquí, si nosotros nos ponemos a interpretar, pues pudiéramos decir tal vez que la cláusula de la rehabilitación va en contrario a este artículo 41, que dice que no puedo pactar en contra del pago del plazo de los 30 días. Entonces, pero hasta el día de hoy no hay un criterio respecto de la cláusula de la rehabilitación. ¿Qué tendría que pasar? Tendría que pasar lo siguiente, que la aseguradora diga, oye, asegurado, este asegurado no pagó dentro de los 30 días, solicito la rehabilitación, que la aseguradora te haga un endoso con la rehabilitación y te diga esto no queda cubierto por los días que no pagaste y a partir de aquí te rehabilito y demás. Y entonces que suceda un siniestro y que la aseguradora no quiera pagar el siniestro alegando que ese endoso de rehabilitación no es válido porque es en contra de lo que establece el artículo 41. Y entonces demandar la situación de decir, oye, espérate, yo aquí tengo mi endoso de rehabilitación y no me quieres pagar a pesar de que tengo mi endoso de rehabilitación. Y entonces llevar a cabo un proceso legal y que los tribunales se pronuncien al respecto para saber si esa cláusula de rehabilitación o ese endoso de rehabilitación es válido o no es válido. Y entonces, pero tendría que pasar, sí, bastante tiempo para que en su caso hubiera un criterio específico respecto de la rehabilitación. Hasta el día de hoy hemos recibido varios comunicados de aseguradoras que nos han hecho llegar algunos agentes de seguros, en donde las aseguradoras dicen, la mayoría dicen, mis cláusulas y la cláusula de rehabilitación no cambia, todo sigue igual, para mí este tema no afecta, todo sigue igual, ¿no? Para también tranquilidad de los agentes de seguros y de los propios asegurados. Entonces, hasta el momento, puede ser que haya alguna aseguradora que diga, yo ya no voy a tener cláusulas de rehabilitación, ¿sí? Acatando a esto o acatando a políticas internas y demás, puede ser que exista, porque al final de cuentas, como comentamos ahorita, la cláusula de rehabilitación depende de las aseguradoras, no es algo que esté regulado en la ley. Entonces, puede ser que sí se dé ese supuesto, pero hasta ahorita no nos ha llegado algún comunicado de alguna aseguradora que digan que van a modificar sus condiciones y que ya no va a haber cláusula de rehabilitación. Ustedes como agentes seguros pues tendrían que estar al pendiente de si alguna aseguradora decide que para ellos ya no va a haber rehabilitación, que sabemos que muchas veces son cuestiones comerciales del por qué establecen estas cláusulas de rehabilitación. Es decir, está bien, te doy oportunidad en el pago, no importa, con tal de que sigas asegurado, si se te pasó, si hubo algo extraordinario y demás, te voy a rehabilitar. Y en su caso, también lo que tendría que pasar es que la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, porque recordar que los contratos de seguro se inscriben y llevan un proceso ante la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas.
Entonces, que también la comisión, las autoridades administrativas o la Conducef dijera algo respecto de estas cláusulas de rehabilitación, que ellos dijeran, ¿saben qué? La cláusula de rehabilitación no son válidas y se deben de modificar los contratos o hacemos esta sugerencia para que se modifiquen los contratos. Pero tampoco hasta el momento ha habido un comunicado similar, que son las dos autoridades administrativas que tendrían que estar vigilando el clausulado del contrato y en su caso haciendo recomendaciones. Si hasta el momento tampoco existe esta situación de que la Conducef o la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas digan que esas cláusulas de rehabilitación no son válidas. Y bueno, pues aquí, si se fijan en el tema de la rehabilitación, primero, recordar que la rehabilitación no existe en la ley. O sea, no existe. Dos, el tema del artículo 41 y el 40, bueno, el 40 sí sufrió una modificación, pero el artículo 41 data de 1936. O sea, ese es un artículo que ha estado, pues, muchos años ahí. Pero, ¿qué sucedió? Como dice la licenciada Carla, el tema ayer que en el foro que se hablaba con el licenciado Aldo Campo, que él trabaja para varias compañías de seguros, pues él decía, yo ya desde hace mucho lo decía, o sea, el tema de estar pagando de manera extemporánea se estaba haciendo como una, pues ahora sí que una política no escrita, pero también una mala costumbre por parte de los propios asegurados, en donde también muchos de los agentes le decían a los asegurados, no te preocupes, porque incluso ustedes les garantizo que muchos de sus propios asegurados ya saben, pues acabo tengo 30 días para pagar, ¿no? Y siempre se esperan hasta el último día. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que con esto, pues se obliga a que se haga una situación de una práctica más sana en la cobranza de los propios asegurados hacia las compañías, porque incluso me llama la atención en otros países, incluso creo que en Estados Unidos, allá si la prima no está pagada no hay seguro. Aquí el legislador, porque eso no lo puso las compañías, el legislador fue el que en la ley dispuso de que podías tener 30 días y después se modifica la ley y dicen, bueno, hasta 30 días mínimo tanto plazo. ¿Cuánto es el mínimo? Creo que son mínimo 5, máximo 30, y entonces por eso hay compañías que te ponen en la póliza, tienes 15 días para pagar, 20 días para pagar, o incluso hay unas que dicen que ponen en sus cláusulas, tienes hasta 45 días para pagar, pero aquí más que nada es un tema más comercial, y es algo que también se tocó el día de ayer que se me hizo muy interesante, que las compañías, hay que entender lo que acaba de decir la licenciada, que quede claro, primero, la jurisprudencia no es ley. Segundo, la ley ya está y hace mucho tiempo. Tercero, el tema de la rehabilitación no existe, pero se piensa y pensamos que se va a tener que modificar la forma de la rehabilitación, porque si siguen las compañías con la cláusula, algunas de ellas, como está la cláusula, puede causar confusión. Agentes como ustedes que sí están preocupados por enterarse, pero son 50,000 agentes en México. ¿Cuántos están realmente enterados y se van a preocupar por asesorar debidamente a sus clientes? Y muchos son vendepólizas que nada más pues, venden el seguro y bueno, pues eso pues no les importa y no saben y no van a tener ese conocimiento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Muchos abogados que tampoco conocen de seguros pues van a decir, no, pues tú pagaste, no, vamos a demandar. Es un caso perdido, porque la aseguradora les va a aplicar la jurisprudencia en el juicio y van a perder. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con este asegurado? Se va a quedar con la idea de que sí, porque el abogado le dijo, sí, vamos adelante, porque si no se pone a leer el abogado, que existe ya inclusive esta tesis ya jurisprudencial que aplica forzosamente, o sea, es una aplicación forzosa de los jueces, pues en el juicio lo van a perder. Entonces, aquí la parte importante es entender que eso, decían en el chat, veía que, bueno, el periodo descubierto, es que ya no hay periodo descubierto, simplemente es, pues, el contrato se venció,
pero la rehabilitación aquí va a ser interesante porque ¿qué pasa si la compañía diga, bueno, hoy cómo se hace la rehabilitación? Bueno, tráeme una carta de no siniestro y te rehabilito la póliza. Hay compañías que cuando inicia la vigencia dicen carta de no siniestro, pero ahí donde entraba también la disyuntiva. Hay compañías que te dicen, bueno, me pagaste la prima y entonces no te cobro, te recorro la vigencia. Entonces son muchos detalles, a lo mejor finos técnicos de las propias compañías que tienen que definir el tema. Platicábamos ayer y el tema de los famosos carruseles en autos. Acuérdense que muchos clientes le decían, no, pues cabo, si yo tengo 30 días, pues empiezo con una compañía, tengo seguro, con otra compañía, me cambio, tengo seguro. Que ahorita, ¿qué hicieron las compañías? Metes el número de serie y te bota y te dice, no, ya ese carro ya viene. Porque son mecanismos que las propias compañías, el AMIS, pues ha tratado de buscar de cómo cerrar esos círculos viciosos que no son correctos, porque no se trata que tú tengas seguro durante un año y no pagues y que al final de cuentas sucede el siniestro, digas, acá estaba dentro de mis 30 días. Entonces, o a clientes que tienen esa falsa idea de que los pagos en semestralidades o trimestrales o mensuales, tengo 30 días para pagar, pues no. Y entonces las compañías, aquí va a ser muy interesante el cómo las compañías van a ajustar sus políticas, porque ya podría ser una política, pero que esa política también, ojo, con esta tesis de jurisprudencia, ayer ya nos metimos a temas mucho más técnicos, jurídicos, legales, de qué pasa con el reaseguro, ¿no? El reaseguro podría decir, no, espérate, pues tú le diste plazo, pero pues espérate, no existe la rehabilitación y aquí yo no estoy de acuerdo que tú le hayas dado oportunidad de que el contrato continuara y ahora me está pegando el siniestro. Entonces, a lo mejor si fue por un error, se me fue, pues sí, te rehabilito, pero con la condición de que no te voy a pagar ningún siniestro que estaba pendiente, etcétera, etcétera. Pero aquí, por eso es la parte interesante de todo esto. Son aquellos que abusaron de la ley, de ese recoveco legal, para decir, ah, ya tengo siniestro y pues que la compañía me pague y ahorita voy corriendo a pagar. Esa es la parte que debemos de quedar claro. La ley ya tiene mucho tiempo, pero vamos a poner así, se prostituyó el tema jurídico y entonces se estaba tratando de buscar cómo abusar por parte de aprovecharse de ese requisito, de esas tesis que había y bueno, pues que la aseguradora me pague. Yo creo que ustedes y yo estoy de acuerdo con la aseguradora, no debería de hacerle frente a algo que el asegurado no cumplió. Era su obligación pagar y no cumplió. Entonces, esa es la parte interesante y que vamos a ver más adelante en próximos días las posturas de las compañías que dicen, no, pues mi clausulado no cambia. Pues no tiene por qué cambiar, la ley es muy clara, se cancela y se cancela. La diferencia va a ser que cuando le presenten demandas a la compañía porque el asegurado no pagó o pagó, porque el error o la oportunidad de poder el asegurado pagar a la compañía después de haberse vencido, va a seguir. ¿Por qué? Por cuestiones administrativas, así de fácil. O sea, es muy complicado ponerle a lo mejor candados, pero las compañías es más, ya se van a despreocupar. A mí si me pagan, yo te lo rechazo y te lo voy a rechazar una y otra vez. Y si te vas a juicio, yo ya sé que te lo voy a ganar con esa tesis. Entonces, por eso la compañía suena lógico. ¿Por qué voy a cambiar algo? Si ahí está la ley, yo ya lo había dicho, no, o sea, si no me pagas a tiempo, quedas sin seguro. Y entonces por eso es el tema que pues, no tiene por qué cambiar. Lo que sí tendría que cambiar es el tema de cómo te voy a rehabilitar. O sea, ¿qué va a pasar si yo como compañía, pero entonces ya va a ser una potestad de la empresa aseguradora de decidir si te rehabilito o no te rehabilito la póliza? Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo que debemos entender al respecto con esta jurisprudencia? Como ya lo comentamos,
que no se modificó la ley y que hasta ahorita no hay un proyecto de modificación de la ley, únicamente es una jurisprudencia que es obligatoria en tribunales. Y respecto de este punto en particular, ¿qué es lo que debemos de hacer si somos agentes de seguros? Ok, primero, la jurisprudencia menciona que es indispensable que exista una nueva oferta del proponente y una aceptación por parte de la empresa aseguradora. Esto es tal cual texto copiado de la jurisprudencia. Sí, entonces aquí, pues si ya nos vamos a la interpretación, dice, bueno, debe de existir una nueva oferta y una nueva aceptación. La cláusula de la rehabilitación, desde nuestro punto de vista, sí puede entrar dentro de la interpretación de este párrafo. ¿Por qué? Porque el proponente, el asegurado, diría, oye, pues, ¿qué te parece si me vuelves a admitir y me rehabilitas mi póliza? Y la aceptación de la aseguradora, ¿cuál sería? Pues la emisión del endoso en donde rehabilita la póliza. Entonces, para nosotros, la interpretación de la misma jurisprudencia sí da pie a que siga existiendo la cláusula de la rehabilitación, ¿sí? Pero que ya dijimos cuáles van a ser las consecuencias y las características. Y por lo tanto, el agente, ¿qué es lo que se recomienda? 1, informar a tu asegurado del pago oportuno del seguro. Esto nosotros recomendamos que lo puedas hacer. Puedes hacer, 1, un correo general para todos tus clientes que envíes de que, estimado asegurado, te comento, te reitero la importancia de pagar tu seguro dentro del plazo establecido en la ley. Si no, a lo contrario, puedes perder tus beneficios. Lo pueden poner o en su correo electrónico o lo pueden agregar dentro de su folleto de agente que ustedes ya tienen, pero nada más va a ser como una reiteración de esta obligación que tiene el asegurado, que ya tenía y que no se modificó. Esta obligación ya existía, nada más es como hacer hincapié en que si no pagas a tiempo, pierdes o puedes perder tus derechos, porque al final de cuentas, pues puedes correr el riesgo de que no te emitan la rehabilitación de la póliza. La aseguradora diga, no, no pagaste y no pagaste, ¿no? Entonces es nada más hacer hincapié a sus asegurados que igual hagan un comunicado, un flyer, un correo electrónico, en su folleto, como ustedes gusten, pero hacer hincapié a esta obligación que ya tenían. 2, si en caso de que el asegurado por alguna razón no pagó en tiempo su seguro, pues buscar la rehabilitación. Primero decirle al asegurado, no pagues así nada más porque sí, como ya dijimos los supuestos que se daban, o sea, no puedes tú ir al banco y pagar, no, sino que debemos de hacer un procedimiento para que te acepten ese pago que estás haciendo de forma extemporánea, que es el procedimiento de la rehabilitación. Porque si no, de lo contrario, también, ¿qué es lo que puede pasar? Que el asegurado paga, nunca se asesoró, su agente no le dijo nada o no sabía, no tenía conocimiento y paga la prima, ocurre el siniestro y pues resulta que el seguro estaba cancelado porque no lo pagó dentro del tiempo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a tener que pelear por la prima que pagó de forma incorrecta y que también ya platicábamos que puede tener efectos fiscales porque al final de cuentas estás pagando pues un seguro que al final de cuentas está cancelado y que por lo tanto tampoco en teoría ni siquiera pudieras hacer deducible, ¿no? La aseguradora tampoco pudiera deducirlo ni aceptarlo, ¿sí? Y leer las condiciones respecto de qué es lo que dice cada aseguradora respecto a la rehabilitación, porque como ya dijimos, los procedimientos pueden cambiar dependiendo de las aseguradoras. Y en caso de que sí se acepte la rehabilitación, pues debe de constar por escrito, ¿sí? Para que en caso de algún inconveniente se pueda demostrar que sí existía esta rehabilitación y la cual debe de constar por escrito. ¿Sí? ¿Sí, y, ok. ¿Qué deben de cuidar los asegurados? Bueno, ya dijimos, pagar a tiempo las primas, no pagar después de la fecha sin dar aviso, que eso es lo que
el abuso que se estaba cometiendo y que cuando se demandaba esta situación, había casos en los que los asegurados sí ganaban los juicios por pago hecho de forma extemporánea y verificar que se cuente con la rehabilitación por escrito. Entonces, esta situación, nosotros lo que recomendamos, pues es que le avisen al cliente, oye, si no vas a poder pagar dentro del plazo establecido, necesito que me lo digas, porque si no, a lo contrario, pues puedes verte perjudicado en tu seguro. Y siguen las conclusiones. Bueno, pues al final de cuentas, como a manera de conclusión, porque te queremos escucharlos y todas las dudas sacarlas. Reiterar, no se modificó la ley, no se ha modificado los contratos de seguro, siguen igual y posiblemente continuarán igual de momento. La cláusula de rehabilitación que existe seguirá igual, nada más que posiblemente aquí sí pudiera darse un tema de que sí las compañías van a empezar a revisar el tema de cómo está la rehabilitación para no caer en esa incongruencia entre lo que, bueno, incongruencia porque la ley, si la ley no se modifica y la cláusula de rehabilitación está, pues aquí la tesis nada más reitera que ahí está la ley, no sé si me explico. Esto es como, no te debes de pasar el alto. Aquí hay en la ley de tránsito de cada uno de los estados dice que pues es una infracción si te pasas el alto. Pero te lo pasas, o te pasas la preventiva, o ya llegas al semáforo de la esquina de tu casa y dices, cabo, nunca hay un policía aquí, y te lo pasas. Y ya se hace costumbre y todo el mundo se lo pasa. Y yo que voy a veces cuando he ido a la Ciudad de México veo cómo pues todos se pasan los altos. Yo digo, oye, ¿pero qué se están pasando los altos? Se están dando vuelta prohibida. Pues ya es costumbre. Entonces, era una costumbre. Y entonces pónganse a pensar que ahorita llega ya un policía estricto y dice, no, si te pasas te voy a multar ahora sí. Pero es que siempre me lo pasaba, pues es multa. Y aquí imagínense que el policía, pues diga, oye, pero ¿por qué me estás infraccionando si siempre yo me pasaba aquí el alto? Ya era la costumbre, entiéndelo, porque llego tarde al escuela. No, pues ya no te lo debes de pasar, entiéndelo. Y entonces si me lo paso, me lo voy a poder seguir pasando. Claro, por supuesto que sí. Voy a dar la vuelta prohibido. Claro, por supuesto que sí. Pero ahora sí voy a tener una consecuencia porque ya pusieron una foto de infracción ahí y cada vez que me lo paso pues me van a infraccionar. Entonces esto es como, ¿no? A ver si espero que el ejemplo haya quedado, para que haya quedado un poco más claro. O sea, el tema es, la ley ya está y ha estado, que no la llegaban a aplicar, está bien, y que después se crearon criterios de que, está bien, es que se pasó el alto porque traía prisa, porque pues al final de cuentas sus hijos iban a llegar tarde al colegio, y entonces, bueno, pues se había creado como el criterio de, pues sí, te lo puedes pasar el alto, y entonces la tesis llega a decir, no, señores, no se puede pasar el alto ahí está, y ya está en la ley del reglamento de tránsito que pasarte la luz roja es infracción, punto. Entonces, ese ejemplo espero que quede claro, que así está, así de sencillo. Entonces la rehabilitación pues debe estar por escrito y entonces aquí, ahí es donde entra el tema y ustedes pónganse a pensar lo mismo. Oye, policía, vamos a hacer un pacto. Solamente en caso que mi hijo venga vomitando sangre, ¿me puedo pasar el alto? Sale, te la hago válida, te puedes pasar el alto solamente y está bien, no te multo. Entonces, esa es como la rehabilitación, es el aceptar la violación a la ley, porque la ley está y no existe en la ley la rehabilitación, y entonces es que la compañía acepte que se viole lo que dice la ley y que al final de cuentas pues todos estén de acuerdo, ok, te vas a pasar el alto, pero tendrás que venir después a hacer esto, o siempre, o sea, posiblemente las rehabilitaciones se van a condicionar. Entonces, eso es lo que se puede esperar. Es necesario hacer conciencia que pues el pago, como dijimos, debe hacerse pues, oportuno. No te puedes pasar el alto, está prohibido. No puedes dejar de pagar porque está prohibido. Entonces la jurisprudencia nada más entender que se va a aplicar solamente en casos de juicio, no de manera automática.
Entonces, eso sería como las conclusiones y pasamos a algo que les queremos mostrar. Preguntas que hay, vamos a revisar algunas, que algunos decían, bueno, la ley sobre el contrato de seguro y el Código de Comercio y las demás leyes, pues son leyes mercantiles y federales, sí, los seguros se rigen por leyes federales, y a ver, aquí había una pregunta. ¿Se aplica el desconocimiento de la ley y no exime de la culpa? Sí, es correcto. Al final de cuentas, que también en el contrato del seguro, por eso pues se emite el contrato y dice cuál es el plazo que tienen para hacer el pago, que en el mismo contrato se establece. Y esta jurisprudencia, como ya lo dijimos, solamente es aplicable con cuando se demande la situación. Dice, con las compañías que yo trabajo, cuando se paga fuera del plazo, piden carta de no siniestro y en caso se paga y se rehabilita. Cuando no hay endoso de rehabilitación, solo aplica el pago. ¿Qué pasa? Ok, no, aquí lo que ya dijimos es que debe de existir este endoso de rehabilitación, porque si no, lo que va a pasar es que van a hacer efectiva esta jurisprudencia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya es lo que dijimos. El asegurado no paga dentro de los 30 días o del plazo que se le concede en su póliza del seguro. Entonces, el asegurado paga al día 35, pero si no tuvo cuidado de que se le emitiera la cláusula de la rehabilitación, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no va a ser procedente el pago del siniestro, o la aseguradora puede decir, pues no te pago porque pues yo ni a lo mejor sí sabía que pagaste, pero pues no la rehabilitamos ni nada y por lo tanto no es procedente tu siniestro. El asegurado va, si quiere demandar esta situación, pues ahí la aseguradora va a decir, pues no te pago porque aquí está la jurisprudencia en donde dice que yo estoy en mi derecho de declinar el pago porque nunca se rehabilitó y los efectos del contrato cesaron. Aquí algo muy importante que nosotros podemos meternos como más a la interpretación, que aquí veo que nuestro amigo Carlos Zamudio nos pone unas preguntas muy interesantes de la interpretación de ciertas cuestiones, pero aquí queremos irnos como a lo muy básico y sencillo para que ustedes al final de cuentas se entiendan en el día a día, que sabemos que va a haber casos distintos en pues ya en la realidad, ¿no? O sea, en la práctica, por ejemplo, ahorita tenemos un caso vigente donde el asegurado era cargos automáticos a su tarjeta y la aseguradora de repente ya no le hace el cobro del seguro. Y el asegurado puede demostrar que tenía saldo en su tarjeta, que su tarjeta no estaba bloqueada, que estaba vigente y demás. Y entonces ahora es esperar cómo va a responder los tribunales, porque el asegurado pues puede demostrar que él, o sea, le hacían los cargos a su tarjeta y que de repente la aseguradora dejó de hacer esos cargos. Entonces aquí, si se fijan, pues es un caso distinto y que va a ser interesante saber si van a aplicar esta misma jurisprudencia o no, y que los tribunales digan, no, no aplica porque no es que no haya pagado y que no haya querido pagar, sino que ocurrieron otras circunstancias. Entonces también como abogados es importante tener en consideración estos puntos, que aquí hablamos como de un caso general, ¿no? De decir, el caso en el que el asegurado no paga y luego va y paga y quiere que automáticamente se le revita la póliza, ¿no? Pero en la práctica, pues cada caso es diferente y cada caso va a tener sus particularidades. Sí es importante hacer interpretaciones y análisis, pero no en esta plática, porque la que fue el día de ayer, sí fue como más análisis técnico, y aquí esta plática es enfocada exclusivamente o principalmente para agentes de seguros, para que ustedes pues comprendamos todos que estamos hablando de las mismas situaciones,
que no nos alarmemos de decir, oye, entonces ya se va a modificar la ley, esto que ya estamos dando por hecho, que ya no va a haber rehabilitación y qué voy a hacer con mis asegurados. Y todas esas preocupaciones que nos hicieron llegar es tratar nada más de aclararlas, que ustedes pues básicamente sigan con su día a día, nada más haciendo un poco más de énfasis y conciencia en esta parte con sus asegurados. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí hay otra que dice, entiendo que la jurisprudencia es el caso de no pago de 30 días, paga el día 35, la aseguradora confirma de recibido con endoso de rehabilitación, el siniestro es a los 45 días y aún así el siniestro no es procedente. Ok, no, aquí es la pregunta que nos hace Antonio es, si hay endoso de rehabilitación, el siniestro debería de ser procedente, porque ya dijimos la interpretación que dice debe de haber una nueva aceptación y una nueva propuesta y una nueva aceptación. Entonces nosotros estamos interpretando que la cláusula de rehabilitación va en sentido a esa interpretación. Pero si se diera el caso de que a pesar de que exista endoso de rehabilitación, la aseguradora rechaza el pago del siniestro argumentando que esa cláusula y ese endoso de rehabilitación no es válido, que aquí sería esa contradicción que puede existir, o sea, no nos cerramos porque casos hay muchísimos, ¿no? Puede existir que a pesar de que exista un endoso de rehabilitación, la aseguradora rechace y diga, pues sí te lo emití, pero no me importa, aún así te rechazo, ¿no? Puede existir, no nos vamos a cerrar a la situación. Puede existir, pero ahí entonces se tendría que demandar la situación para decir, oye, no, respeta lo que tú dijiste, que la cláusula y que me rehabilitaste y bla, 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 y shalala, y eso se tendría que demandar. O sea, no nos negamos a que pueda suceder. Sí, y como dice la licenciada, y aquí es donde entra lo complicado. El artículo 41 dice, y la tesis dice muy claramente, será nulo cualquier pacto en contrario. Entonces, si a pesar de que existiera el endoso de rehabilitación, la aseguradora determina no te lo acepto, pues ahí va a ser complicado. ¿Y por qué? ¿En qué momento podría ser? Yo pienso, el contrato es de buena fe y estamos actuando de buena fe. Si yo no pagué y a lo mejor no pagué porque pues no pude, lo que tú quieras, y a los 10 días, a los 5 días sucede el siniestro, la compañía va a tener, pero con lupa, va a revisar ese siniestro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tenías el siniestro y pediste rehabilitación y ya contabas con el siniestro. Entonces me estás engañando. Y ahí podría, sí, la compañía a rajatablas decir, pues sí, te metí un endoso de rehabilitación, pero ¿qué crees? Pues el artículo 41 y la tesis dice muy claramente, porque la tesis sí es en relación al artículo 41 que dice, cualquier pacto en contrario de lo que dice el artículo 40 del tema del pago de la prima y no se paga y se hacen los efectos del contrato de seguro, pues se tiene que respetar. Volvemos al tema, no te puedes pasar el semáforo rojo. Oye, es que yo venía con mi hijo, no es cierto, no traías a tu hijo enfermo, me echaste mentiras. Entonces, te pasaste el alto porque te querías pasar el alto y ahora vienes a decirme que yo ya revisé las cámaras de videovigilancia y no es cierto que traías a tu hijo enfermo, entonces no te puedo aceptar aceptar que te hayas pasado el alto. Te la aplico entonces, te aplico la ley. Entonces, esa es la parte, pues sí, muy interesante de todo esto, que pues la ley está allí, o sea, es pacto nulo, pero tampoco, cuando pase todo esto que les estoy diciendo, no crean que van a sacar la tesis y el ajustador va a traer en su cajuela la tesis pues no, eso se va a dar cuando rechacen el siniestro y que en un momento dado ¿cómo se llama? El asegurado recurra a un abogado y el abogado diga, no, tú tienes razón porque tenías un endoso de rehabilitación, porque te habías pagado, vámonos a juicio, vámonos a conducir. Y ahí es donde hasta los tribunales, es la parte que quiero que entiendan, o sea, hasta que se vaya
es donde se va a aplicar. Y yo les quisiera preguntar ahora a ustedes, díganme cuántos casos han tenido que paga sus clientes fuera de tiempo, posiblemente muchos, y que la compañía no haya aceptado y que ese se haya ido hasta un juicio. O sea, ¿cuántos casos hay? O sea, ¿cuántos casos realmente van a tener o conocen ustedes de sus clientes que digan, no, mi cliente se fue a juicio porque no, y ganó el asunto o perdió el asunto? Pero ¿cuántos casos se van hasta el juicio? Yo cuando trabajé ahí en GNP, en la aseguradora, pues de cada 200, promedio 250 quejas que recibíamos en Guadalajara, nada más 50 se iban a juicio, 50. O sea, entonces, en la proporción, y de esas 50, de cada 10, nosotros como aseguradora ganábamos 7, porque bueno, porque los abogados de los asegurados no sabían. Entonces, y todavía la estadística, el otro día platicaba con los de GNP, sigue igual, ¿no? Pero es más o menos, ¿no? Entonces, el tema es hasta qué momento. Y Carlos Zamudio, que es abogado, bueno, él es un ajustador profesional de un despacho muy interesante en la ciudad de Hermosillo. Él pues sabe de los casos, ¿no? Pero yo te preguntaría, Carlos, te voy abre tu micrófono, te dejamos abrir tu micrófono para que nos digas cuántos casos de juicio has llevado, porque yo en 14 años que estamos defendiendo a los asegurados, pues hemos llevado, yo creo que así, de que no pagó y que pagó después de tiempo, no, yo pienso que 2 o 3 casos nada más. 14 años. ¿Cuántos, Carlos, tú? Bueno, pues nuestra tasa es muy baja. Yo creo que las reclamaciones que iniciamos en etapa de ajuste, pues se irá a juicio uno de cada 20, uno de cada 30. En realidad, los juicios los llevamos más por lo que ya llegó rechazado que por lo que iniciamos desde la etapa de ajuste. Así de baja es la exposición a necesidad de demandar. Claro que ahora la diferencia, mi buen Fernando, es que el garrote siempre estuvo ahí. La diferencia es que ahora ya tenemos o ya tienen el permiso de usarlo. Entonces ahora probablemente sea menor, mucho menor la necesidad de ir a juicio, porque ya sería muchísimo, muy complejo poder decir, encontré o tengo una excepción o dos por las cuales podría no aplicar esta jurisprudencia. Pero, de hecho, en las preguntas les mandé un par, ¿no? Un par de estas posibles situaciones. No sé qué opinas, no sé si ya viste las preguntas. Sí, bueno, básicamente no sé, amigos, a ver, díganme, o sea, si están de acuerdo conmigo que serían muy pocos los casos, y se lo está diciendo un ajustador que él maneja bastantes casos de ajustes, y desde el ajuste, pues, ¿cuántos casos, Carlos, tú has tenido que te digan, oye, pues fíjate que, ¿qué crees? Pues no había pagado, pero la compañía sucedió el siniestro y inmediatamente me fui a pagar, o no había pagado, fui a pagar al día siguiente y al tercer día, según las escrituras, sucedió el siniestro, ¿no? O sea, ¿cuántos casos has tenido así? No, es muy poco. En realidad Muy es muy, muy poco. Estás hablando simplemente de estadística pura. Claro que la ley de Murphy se hace presente. Sí, sí, sí. Entonces, realmente no hay mucho. Pues no sé, de ver Carla, las preguntas, ¿qué más preguntas tenemos? A ver, una pregunta que me parece interesante. Gracias, Carlos. No sé si quieras comentar algo más del Pues, caso que platicabas en el chat, porque ahorita bueno, se me sí. perdió la pregunta, pero... No te preocupes. Mira, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de un tiempo convencional para el pago de una prima, y estaríamos presumiendo que el asegurado conoció la existencia del contrato antes del inicio de vigencia, porque le fue manifestado que se expide, o incluso se expidió antes del inicio de vigencia, que sería muy raro. Pero más bien lo usual es que le demos a conocer al asegurado en una fecha posterior al inicio de vigencia. En ocasiones, incluso la compañía de seguros, ya en contratos un poco más complejos, como es normal en daños, expiden
15 días, 20 días, 30 días después del inicio de vigencia. Y ese sería el momento del perfeccionamiento del contrato. Entonces, ¿cuándo nace el periodo de pago gracioso para la prima? Es una excepción donde creo que los 30 días deberían de contar a partir del conocimiento del contrato. Claro que es una forma que podría parecer artificial de extender el pago de la prima y va a dar lugar a diferencias, pero es muy diferente la fecha de inicio convencional pactada en la póliza y otra el perfeccionamiento por cuando yo conocí la póliza, yo asegurar. Claro, ahí pues sería otro caso distinto que sabemos que pasa, ¿no? Que te emiten la póliza después y ya a los 30 días pues se reduce, ¿no? Entonces, un caso interesante que al final de cuentas, como dijimos, pues hay que analizar cada caso en concreto para poder saber cómo se va a actuar y si hay elementos o no y demás, ¿no? O sea, pero pues pueden pasar esas situaciones, como lo comenta Carlos. Muchas gracias. Sí, y Pues, perdón, y algo como lo que acabas de decir, Carlos, y ayer lo comentaron. En materia de gobierno, el gobierno, cuando se hacen las licitaciones en las pólizas de gobierno, jamás pagan dentro de los, o sea, se hace la licitación y jamás pagan dentro de los 30 días. Siempre el propio gobierno paga después. Y entonces, ¿le vamos a aplicar también la ley? ¿Le vamos a aplicar? No, espérate, sucedió un siniestro. No, espérate, no estaba pagado. Pela, no hay contrato del seguro. O sea, si se fijan, amigos, como la parte compleja, ¿no? Del tema, ¿no? O sea, entonces, por eso es lo que las compañías sí o sí van a buscar el tema de ser flexibles por el tema comercial simplemente. O sea, no se pueden tampoco cerrar, porque a mí lo que me interesa es vender. A la compañía lo que le interesa es que se ingresen primas y que al final de cuentas, pero que siempre esté dentro de un punto justo, que no pagaste porque ya tenías el siniestro y tu intención no era pagar. O sea, esa es la parte yo creo que puedo resumir, ¿no? O sea, se trata de buscar el tema comercial, que al final de cuentas eso es lo que hacemos, ¿no? Sí, a ver, unas preguntas que tenemos aquí dice, si el asegurador sí pagó, pero no cuenta con el endoso de rehabilitación, y aparece activa en el sistema de la aseguradora, ¿qué pasaría? No, aquí tiene que contar con el endoso de rehabilitación, porque en caso de un juicio, pues el sistema y la pantalla del sistema de la aseguradora no sirve, ¿sí? O sea, aquí es si ustedes piensan como abogados, es cómo voy a acreditar o con qué elementos voy a acreditar que está vigente, y la pantalla de la aseguradora pues no sirve. Sí debe de haber el documento de la rehabilitación. Dice, entiendo que todo el problema es si no paga no dentro de los 30 días, sino dentro del plazo que se establece en el contrato del seguro, porque ya dijimos que la ley dice que hasta 30 días y que puede variar dependiendo de cada aseguradora. Sí es correcto, o sea, aquí el detalle está y todo este tema de la jurisprudencia versa de cuando el asegurado paga después del plazo establecido y nada más del ahí se va, ¿no? O sea, sin contar con rehabilitación ni nada, y porque muy probablemente ya tenga un siniestro abierto, ¿no? Entonces, esa es la situación de donde se versa todo esto. Dice lo correcto, a ver, denme un segundo. ¿Es educar al asegurado para pagar en tiempo? Sí. Dice, ¿pudiera ser el caso de que si tenía saldo, pero hizo algún bloqueo por su cuenta o el mismo banco, o bien cambió el plástico, no lo informó a la compañía? Ese sería otro caso. Sí, es similar al caso que comentamos, de cuál está un juicio pendiente. Bueno, ya hay sentencia favorable, hay que terminar a ver si las aseguradoras se va a otras instancias, pero sí pudiera darse ese supuesto. Aquí Luis Antonio viene una conclusión. Aquí le dice. Solo no se paga el periodo descubierto. En caso de que el contrato exista en 30 días, pero por promoción la aseguradora
extiende por 15 días más ese periodo. En caso de siniestro y que la aseguradora rechazara, la responsabilidad del pago sería suficiente. En caso de juicio, la presentación de la promoción generada por la compañía. Bueno, aquí habría que analizar cómo está hecha esa promoción, porque también si es una promoción, pues la promoción no puede ir en contra de lo que establece el contrato. Entonces, tal cual, cuando se demanda, pues se va a demandar sobre el contrato. Entonces, esta promoción no forma parte del contrato. Entonces, aquí, o sea, aún así, o sea, no pueden existir en contrario una promoción por encima de lo que establece el contrato. Entonces, ahí habría que tener mucho cuidado cómo vamos a sustentar que por eso pagamos 15 días después. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, de todas maneras, debería existir algún documento que te diga, tu póliza sí se rehabilitó, no hay ningún problema, que hayas pagado, te hicimos aplicar la promoción, no sé, lo que sea, porque si no son elementos que va a complicar. O sea, yo no le puedo mandar, no puedo mandar con un correo donde diga que tengo 15 días más para pagar, ¿no? O sea, porque no forma ese correo parte del contrato y no puede ir en contra de lo que dice el contrato. O sea, habría que tener cuidado con esa parte. Lo mejor es ya no dar los 30 días y acostumbrar a los asegurados a pagar, tener su cobranza actualizada para que evitemos esta situación. Sí, o si ya ven que va a pasar o ya está dentro de los próximos a vencer el pago, pues decirle, ¿sabes qué? Vas a perder tus beneficios y te vas a quedar sin seguro. O sea, y hacer conciencia de esa parte, para que ustedes tampoco no se tengan que meter como en tanto rollo de que, pues, déjame reviso las condiciones y la rehabilitación y que voy a hacer una carta y que voy a esperar la rehabilitación y que resulta que no me la quieren rehabilitar o me están pidiendo esto otro y demás. Creo que sí es más trabajo administrativo. Si por el tema en un siniestro es de 100 millones de pesos, la aseguradora va a tener tentada aplicar la jurisprudencia y echar para atrás la indemnización. Ok, la jurisprudencia no se puede aplicar si no es en tribunales. ¿Qué es lo que te va a decir la aseguradora? La aseguradora te va a rechazar, simplemente, ¿no? Te rechazo el pago, o sea, te rechazo el pago de siniestro porque tu póliza no estaba vigente y no pagaste dentro del plazo establecido. Punto, se acabó. Hasta ahí va a quedar. O sea, nunca van a llegar, como lo comentaba el licenciado, de aquí dice esta jurisprudencia. No, porque la aseguradora no es la facultada para hacer valer las jurisprudencias. Sí, simplemente les van a rechazar. Punto, se acabó, te rechazo. Ya cuando se quiera demandar, entonces ahí sí la aseguradora va en su escrito de contestación de demanda, va a decir, oye, juez, toma en consideración que existe esta jurisprudencia, y el juez es el que termina aplicando las jurisprudencias para llegar a una determinación respecto de ese asunto, ¿sí? Es así como funciona. Entonces van a tener el rechazo y ya cuando se quiera demandar, la aseguradora va a hacer mención y el juez va a aplicar las jurisprudencias. Y a ver, vamos a ver. ¿Qué otras preguntas? El endoso de rehabilitación en gastos médicos son claros, traen concepto de continuidad, otro de reconocimiento, no hay problema. Les están pidiendo cuestionario. Este caso, por práctica, es incorrecta. O sea, trato de entender que cuando quieren rehabilitar, les piden que contesten otro cuestionario. No sé si es lo que se refiere, que comenta que considera que es incorrecta. Creo que hay que evitar, que debemos promover a nuestros asegurados. Gastos médicos, el periodo de gracia, entre comillas, el artículo establece como documento probatorio. Bueno, creo que son bastantes comentarios. Voy a ver si hay alguno. Ok. Kenia dice que así es, considerando que las prórrogas extienden el plazo de pago, ¿cuál es la formalidad que tendrían que tener estas para cuidar que el tiempo extra que tiene el cliente para el pago sea válido? O sea, cuando hay una prórroga en el pago, pues debe de estar sustentado para que al final de cuentas pudiera ser válido. Si no está sustentado, si la prórroga que pasa, ¿no? De que les mandan un correo electrónico, sí está bien que pague dentro de los 10 días, ok, pero debe de estar sustentado, porque volvemos al mismo caso. En caso de que se tenga que demandar, ¿cómo se va a acreditar? La jurisprudencia tiene carácter de retroactividad. Bueno, no, o sea, y tampoco la retroactividad no se puede utilizar en perjuicio de las personas.
Entonces aquí, Perdón, es que ahí, hablando de la retroactividad, igual aquí Carlos me puede, o sea, la jurisprudencia nace, el criterio nace ahora en agosto. Y vamos a suponer, tú estás en un juicio que iniciaste el año pasado y el juez va a dictar sentencia la próxima semana. ¿Puede aplicar la jurisprudencia? Sí. La ley no es retroactiva. La ley, hay que entender otra vez, la ley ahí está desde 1934. La ley está ahí, el artículo está ahí, pero el criterio es a partir de agosto 2021. Y entonces, si los jueces que vayan a dictar sentencias con asuntos relacionados con el caso de las primas que no se pagaron y que el asegurado, o sea, que la aseguradora rechazó porque el asegurado no hizo el pago oportuno de primas, ahí el juez sí puede aplicar ese criterio a partir de agosto porque es obligatorio que lo aplique. Pero no es que sea retroactivo, es porque el criterio te lo estoy aplicando ahorita. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, no es que te estoy haciendo una retroactividad, sino que te lo estoy aplicando ahorita porque ya se definió, porque como dijo la licenciada al principio, había un criterio que A era verde y B decía que era rojo y bueno, no, realmente es verde, no es rojo, es verde. Entonces, se definió ya cuál es el criterio que los juzgadores deberán de tomar en consideración. Entonces, esa es la diferencia. Y ahorita con la pregunta, abonando un poco de que si por correo la prórroga, acuérdense, ahorita lo que acaba de decir Carlos Zamudio es muy interesante porque dice, pues ya simplemente ya tienen ahora sí que la aseguradora tiene el sartén por el mango. La aseguradora va a terminar, no te lo acepto o sí te lo acepto. Entonces, esta es una tesis que favorece a las aseguradoras, vamos a ponerlo así, si así lo quisiéramos ver, favorece, sobre una práctica, pero hay otras tesis que acaban de salir este mismo año que favorecen a los asegurados y siempre han sacado más tesis que favorecen a los asegurados que el tema de los medicamentos de salud, por ejemplo, el tema de que si no se comprueba que le entregaste las condiciones no te aplican. O sea, hay varias tesis que han estado saliendo muy interesantes, favorables al asegurado y que la aseguradora sigue rechazando a pesar que hay esa tesis a favor del asegurado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir a un juicio y en juicio se lo vas a ganar, así de fácil, ¿no? O sea, como los casos Uber, que ya han sacado varios temas de criterios y ya sacaron ya una tesis definiendo el tema caso Uber, porque muchas aseguradoras, por el solo hecho que tú traías en tu portafolio, como la otra, ya pasó a un ajustador, llega otro ajustador que choca y le dice, ¿y tú qué te dedicas? No, pues yo es que yo soy ajustador independiente, para que tengas cuidado, Carlos. Y traía papeles ahí, pues de compañías de seguros, y dice, rechazado porque tu carro está como vehículo particular, de uso particular, y debió de haber sido uso comercial, porque tú te dedicas a trabajar con tu vehículo, y entonces pues es como también ustedes como agentes de seguros pues les van a rechazar si no están como vehículo de uso comercial, porque ustedes con su vehículo andan trayendo pólizas en su carro para llevárselas a la mejor a los asegurados o andan visitando a clientes, a prospectos, entonces debería de ser uso comercial, no uso particular. Entonces fíjense la lógica. Entonces, por eso es el tema de los criterios. Y bueno, pues ese ya será materia de otra plática. Y a los que ya tienen la aplicación, pues van a poder ver la repetición desde la aplicación. ¿Ok? Entonces, pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Si quieren algún otro tema, tienen alguna otra sugerencia o demás, con todo gusto, nosotros quedamos a sus órdenes y espero que haya sido de utilidad y que hayamos podido aclarar las dudas que tenían o la mayor parte de ellas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bye.